Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Andrea Torres, soy la asesora de seguridad y salud en el trabajo. En esta ocasión los acompaño para entregarles una información muy corta, muy puntual, relacionada con la preparación y respuesta ante emergencias. Si bien es un tema que pues no mensualmente no lo estamos tocando como parte del plan de capacitación, pero sí es un tema importante para estar en constante entrenamiento. Por tanto, pues vamos a hacer un ejercicio de simulación en estos días, para lo cual requiero y les pido su total seriedad, respeto y pues una participación activa en esta actividad que el ICET va a estar dirigiendo junto con los demás brigadistas. Bueno, como introducción, pues contarles que el objetivo de esta capacitación o esta pequeña charla es socializar algunos conceptos básicos y procedimientos generales en caso de actuación en caso de emergencia, en caso de emergencia, para responder oportunamente mitigando así los riesgos de pérdidas humanas y materiales. Si recordamos, en el año pasado hicimos una capacitación con una persona de la Defensa Civil que nos dio las indicaciones de cómo dar unos primeros auxilios, algo muy básico, así como unos temas de evacuación, algo de control del fuego, manejo de un botiquín, de una camilla. Entonces la idea es que esos conocimientos los tengamos siempre presentes para en el caso que tengamos que prestar ese apoyo. Ahora, en el año que viene, la idea es poder pues vincular este tema nuevamente de manera práctica y presencial al plan de capacitación para que así ustedes pues puedan tener más contacto con esta dinámica pues que afortunadamente no se presenta todos los días. Sí tenemos accidentes de trabajo, pero emergencias de origen de pronto natural, social, tecnológico, pues no se ve afortunadamente. Pues no más allá que por ejemplo una creciente de la quebrada que pues de pronto nos afecta el hecho de tener que trabajar en condiciones de mayor humedad, pero ya que pueda llegar que podamos llegar a tener una pérdida humana o una afectación importante al cultivo, pues no se ha dado. Entonces la invitación es a que estemos atentos a la siguiente información. Conceptos básicos. Es importante tener claridad de qué es una amenaza y qué es una emergencia. Una amenaza se define como el peligro latente asociado a un fenómeno natural, tecnológico o social. Es decir, la probabilidad de que llegue a ocurrir algún evento de este tipo, que puede manifestarse en un sitio. En este caso el sitio pues hablamos de que es en el lugar de trabajo, es decir, en el predio donde está la finca, en un tiempo específico, produciendo efectos adversos a personas, bienes, servicios y al medio ambiente. Entonces son aquellas amenazas que son producidas por estar en esa ubicación específica, por nuestra actividad económica o por las actividades en general que se desarrollan en la finca. Y la emergencia es aquella que se define como la situación que implica el estado de perturbación, bien sea parcial o total de la empresa. Es decir, esas amenazas que hemos identificado ya se materializan y se hacen realidad, es decir, ocurre un evento real en donde probablemente pues haya afectación a las personas, al medio ambiente, al servicio como tal o en general pues a los bienes. Entonces para eso se requiere, de acuerdo con la magnitud, tener personas capacitadas o solicitar apoyo de unos grupos específicos como son la Defensa Civil, bomberos, Cruz Roja si existe, policía si existen en la zona. De lo contrario pues básicamente con los recursos internos poder atender esas emergencias y pues evitar o mitigar ese riesgo de que las pérdidas se den. Esos son algunos de los conceptos básicos. Ahora, esas amenazas de las que les hablo, que es la probabilidad de que esos eventos puedan ocurrir, se clasifican en estos diferentes escenarios. Las amenazas de tipo natural son aquellas que se relacionan con, por ejemplo, desplazamientos de tierra o deslizamientos de tierra, erupción volcánica, granizadas, heladas, inundaciones, avalanchas, precipitaciones y lluvias, rayos, sismo, terremoto, vendavales y bueno, podríamos decir otras más. En este caso para la empresa, de acuerdo con el análisis que hemos realizado, obviamente no todas de estas están presentes. Podríamos hablar de inundaciones, avalanchas, precipitaciones, lluvias, rayos, tormentas eléctricas, sismo, ¿sí? Terremoto. Estamos en una zona pues de falla geológica y Colombia pues está catalogada como una de las zonas de alto riesgo.
para este tipo de amenaza. Ahora, las amenazas de tipo social, podemos hablar de un accidente aéreo, es decir, estamos en una zona rural donde quizás sobrevuelan aviones, avionetas, helicópteros, y existe la probabilidad de que alguno de ellos llegue a caer en el predio como tal. O el otro escenario es que las personas que trabajan para la empresa tengan que hacer desplazamientos en avión y por tanto están expuestos a este tipo de amenaza. Ahora, amenaza de bomba, artefacto explosivo, atentado contra personas, atentado terrorista, ya son pues situaciones del orden público, asimismo como las manifestaciones, secuestros, tomas armadas, que por nuestra ubicación geográfica y la condición social sabemos que podríamos hablar de un riesgo medio, ¿sí? Quizás un riesgo alto años atrás, hoy en día podemos hablar de un riesgo medio y pues esperando que a futuro pues el riesgo disminuya. Ya son este tipo de amenazas y en general todas las amenazas que puedan generar emergencias son difíciles de controlar, es decir, difíciles de prevenir que lleguen a ocurrir porque dependen de factores externos muchas veces. Por eso hablamos es de preparación y respuesta ante esas emergencias, más no de prevención de esas emergencias, como sí lo hacemos con los riesgos. Cuando hablamos de riesgo químico, físico, mecánico, biomecánico, como lo hacíamos en la actividad que tuvimos hace poco, ahí sí hablamos de prevención. Aquí hablamos es de preparación y respuesta. ¿Listo? Entonces, situaciones del orden público como el marco del paro nacional, alteraciones propias de los grupos que estén presentes en la zona. Entonces, estas situaciones es una amenaza como tal para la operación de la empresa. Y las tecnológicas son aquellas amenazas que se dan por los procesos que se llevan a cabo en la empresa, por los elementos que están almacenados o simplemente por las condiciones de seguridad que existen, por ejemplo en las instalaciones eléctricas, de pronto fallas que existan en equipos que puedan generar, por ejemplo, una explosión, un derrame. La presencia de líquidos inflamables pues puede generar un incendio y los incendios forestales irían como parte de las amenazas naturales, que también es uno de nuestros riesgos en época pues de verano. Ahora, si vemos, estamos ante estos tres grupos y pues lo importante que es que todos podamos estar alertas y conscientes de que alguna de estas amenazas en algún momento se puede hacer realidad y tenemos que saber cómo vamos a actuar. Entonces la invitación hoy es preguntémonos cómo yo debería actuar en momento de un incendio, por ejemplo forestal, o en momento de un incendio por una explosión con el combustible o de un vehículo, ¿sí? Cómo debería yo actuar en el momento de un sismo, ¿sí? En el momento de una creciente súbita. ¿Qué hago yo si estoy ubicado en X punto de la empresa o de la finca? Entonces empezar como a hacer esos análisis y mirar si estamos preparados, qué nos falta, qué hay que reforzar y de ahí pues empezar a plantear alternativas para que podamos minimizar pues ese impacto que pueda tener esa amenaza en nuestra actividad. Ahora, hay otro concepto simple y que pues es importante que ustedes vayan teniendo contacto y es el tema de vulnerabilidad. Es decir, qué tan vulnerable es la empresa, ¿sí? A que en el momento en que se presente esa amenaza esté predispuesta a sufrir una pérdida. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos hablando de que puede presentarse una creciente súbita, un incendio forestal, un incendio por explosión, por un derrame de combustible, que puede presentarse un sismo, un terremoto, si alguna situación de estas se presenta, ¿qué tan vulnerable es la empresa para que esa situación haga mucho daño o poco daño en las instalaciones, en las personas y en el medio ambiente? Entonces es como esa calificación o esa evaluación que se hace de cómo estamos preparados. Aquí se tienen en cuenta varios factores, entre ellos qué tan preparado está el personal para responder, qué recursos tengo para poder atender esa emergencia. Es decir, si yo estoy hablando de un incendio, se supone que yo tengo que estar dotado de extintores. Ahora, tengo los extintores, ¿el personal está capacitado para manejarlos? Entonces yo me pregunto si está capacitado o no está capacitado. Si es así, pues la vulnerabilidad va a ser mayor o menor en esa proporción. Ahora, si tengo un botiquín, sí, pero bueno, el personal no sabe cómo usar los elementos. Soy más vulnerable a que, por ejemplo, un accidente interno de tránsito
con un tractor, una volqueta y haya afectación a las personas, pues ese accidente pueda generar pérdidas. Si no tengo un botiquín suficientemente dotado o las personas no las tengo capacitadas. Ahora, en cuanto a los procesos, si por ejemplo yo tengo un circuito cerrado de televisión, ¿cierto? Un circuito de cámaras donde yo puedo monitorear cuáles son las condiciones de seguridad que están presentes en la finca. Eso es un control y eso ayuda a que la vulnerabilidad sea menor. Y así pudiésemos dar muchos ejemplos, pero pues hoy la idea es dar como una introducción. Si las amenazas o si ya se han presentado eventos, es casi que inminente que se vuelvan a presentar. Por eso lo marcamos como rojo o la vulnerabilidad alta. Si nunca se ha presentado, pero sí se han presentado, por ejemplo, en una finca vecina o en la zona, pudiésemos decir que es probable, ¿sí? Y si, por ejemplo, yo no tengo un botiquín dotado, falta capacitación para el personal, no realizamos inspecciones, cosa que pues no pasa en esta empresa, sí realizamos inspecciones, entonces podríamos decir que es probable que ocurra, pero si nunca ha pasado en la zona, nunca está presente como tal este riesgo, no hay indicadores que muestren que ha pasado de pronto en la zona o con un vecino, pues sencillamente decimos que es probable, pero pues sigue estando presente la amenaza. Y así pues sin entrar en más detalles de la parte técnica, les cuento que pues es otro de los factores que evaluamos. Ahora, ¿qué es una brigada de emergencias? Es un grupo organizado de empleados dentro de las instalaciones que tiene conocimiento, entrenamiento y destrezas en el control y mitigación de las emergencias. En este caso, pues es importante que ustedes identifiquen quiénes son sus brigadistas. Por tanto, ellos van a ser identificados a través de la dotación con un logo y pues su RH, su nombre, para que ustedes los identifiquen. Eso no quiere decir que ustedes no van a participar todos los trabajadores en las capacitaciones que hagamos para prevención y gestión de emergencias, sino que pues ellos van a ser los que van a tener como ese liderazgo en el momento en que ocurra una situación o en el momento en que hagamos los ejercicios de simulacro. Ahora, ¿quiénes son? Reinaldo, Genaro, Elber, Lisette, Alexander e Inocencio. Son 6 personas que hacen parte pues de este grupo y esperamos que pues puedan recibir aún más capacitación para estar preparados y pues prestar el apoyo. Ahora, el primer respondiente, sé que ustedes ya han escuchado este término porque muchos han hecho ya el curso con la Alcaldía de Bogotá, un curso virtual que pues por el momento fue lo que pudimos hacer este año, un curso donde nos explicaron diferentes módulos, donde vimos cómo hacer una reanimación, cómo controlar una herida, una fractura, qué hacer en caso de un sismo, ¿cierto? Entonces ahí vimos diferentes escenarios para poder dar ese primer soporte al lesionado mientras recibimos atención o mientras lo trasladamos a un centro asistencial, ¿cierto? Entonces es aquella persona encargada de activar y solicitar la ayuda externa, si yo tengo que llamar a una ambulancia, si yo tengo que pues buscar un transporte para desplazar el trabajador lesionado y comenzar esa revisión del lesionado garantizando que por lo menos existan signos vitales y que yo lo mantenga en un estado de alerta. Eso es básicamente, la idea es que los trabajadores nuevos puedan hacer este curso, se programará para el año siguiente para que todos en la empresa estemos con este curso de primer respondiente. Ahora, hablemos de alerta, alarma. Son otros 2 conceptos básicos. Si yo cuando vaya en mi próximo viaje les pregunto qué es alerta, qué es alarma, yo espero que a partir de hoy ya todos puedan dar esa respuesta. La alerta simplemente, bueno, las dos son una alerta sonora, es decir, son una activación del pito como tal, que es lo que se ha definido para nosotros como ese elemento, ese dispositivo que nos va a permitir notificar la emergencia. Ahora, ese sistema sonoro puede ser simplemente para avisar al personal que algo está pasando y a eso le llamamos alerta. Y se busca es que el pito se active de manera intermitente, es decir, no seguida, no continua, sino se activa el pito una vez, se esperan cierto tiempo dependiendo de la emergencia. Aquí dicen 5 minutos, pero realmente es un ejemplo, o sea, esperamos el tiempo que el brigadista considere prudente. Se activa una vez, se espera y en ese momento el personal pues debe estar atento. ¿Por qué tenemos 6 brigadistas? Porque sabemos que
pues vamos a estar dispersos en el momento en que estemos trabajando. Unos van a estar en un lote, otros van a estar en otro lote. Por tanto, es importante que cada brigadista tenga consigo un pito. Eso ya se está gestionando. ¿Sí? No solo un pito, sino también un par de guantes, un tapabocas, unas gasas, algo que le permita, pues en el momento en que se presente quizás una lesión, pues ser ese primer respondiente o dar ese primer auxilio, incluso en el lote si se requiere. Entonces, la alerta es ese sistema sonoro que se encarga de avisar que algo anormal está pasando. Y la alarma es aquel sistema sonoro que también es el pito y que se activa por parte de la brigada para avisar que se está presentando una emergencia, es decir, que debemos evacuar al punto de encuentro. Y se activa de manera continua, es decir, se activa 3 veces consecutivas el pito, y de esa manera sabemos que tenemos que dejar lo que estamos haciendo y desplazarnos hacia el punto de encuentro. No en todas las amenazas vamos a hacer un desplazamiento al punto de encuentro, dependiendo qué amenaza sea. Si estamos hablando de un sismo, lo que tenemos que hacer es buscar un sitio seguro en el lugar donde yo estoy. Si estoy en el lote 6A, si estoy en el lote 4B, lo que sea, tengo que buscar un sitio seguro allí. ¿Qué es un sitio seguro? Pues aquel sitio donde no vayan a caer elementos sobre mi cabeza, una palma, una torre de energía, bueno, según la ubicación que yo tenga. Entonces debo buscar ese sitio seguro, que normalmente pues serían las vías principales entre los lotes, ¿cierto? Ahora, no me voy a movilizar, no voy a salir corriendo, tengo que conservar la calma, y cuando se me sea indicado, pues ahí sí me voy a desplazar hacia el punto de encuentro, que en caso de sismo sería cuando el movimiento telúrico termine, cuando ya estemos pues con la tranquilidad de que ha finalizado, y eso pues lo indica la brigada de emergencias. Ahora, si por alguna razón en un lote no hay un brigadista presente, pues digamos que se espera que en cada cuadrilla que se arme o cada grupo de trabajo, en cada lote, pues tenga una persona que lleve el liderazgo o que por lo menos esté atento de todos y de las actividades, pues esa persona tendrá que hacer esta labor. Por eso es que es importante que todos se capaciten. Ahora, esos son los conceptos de alerta y alarma. La alerta se escucharía una sola vez el pito, se da un tiempo, volvemos a escucharlo y simplemente estemos atentos a ver qué es lo que está pasando. Y la alarma es aquel sistema sonoro donde se activa el pito de manera continua por 3 veces, se espera un tiempo, se activa de nuevo por 3 veces y todos debemos llegar al punto de encuentro. Ahora me preguntarán, ¿cuál es el punto de encuentro? Entonces, ese punto de encuentro, pues por nuestras condiciones, pues digamos que no podríamos señalizar un punto de encuentro en cada vía de los lotes, porque pues no sería práctico, ¿sí? Pero vamos a definir un punto de encuentro inicial e interno, o sea, un solo punto de encuentro dentro de la empresa, por si en algún momento pasa alguna emergencia en alguno de los lotes, bien sea un incendio, lo que esté pasando, pues sabemos que todos vamos a llegar a ese punto y allí se va a hacer el conteo y la verificación de que todos estamos completos, con una lista que pues deben tener siempre los brigadistas a la mano, del personal activo o el personal que esté dentro de la finca en ese momento. Entonces, ¿cuál sería ese punto de encuentro? Es esta ubicación que ustedes ven. Sé que se ubican, sé que saben de qué área les estoy hablando. Entonces, allí sería el punto de encuentro inicial, que es donde vamos a hacer esa reunión, que es donde hacen ustedes sus pausas y sus estiramientos, su oración diaria. Es allí donde nos vamos a reunir. Si ustedes se fijan, es un área completamente despejada. Entonces, eso es básicamente la información que quería como aclararles antes del ejercicio que vamos a realizar, que es una simulación. Ya Lisette pues les dará más detalles sobre esta actividad. Tenía 20 minutos y pues eso es básicamente lo que quiero compartirles hoy. Invitarles a que sean curiosos, a que estemos siempre atentos, si sabemos que están presentes estas amenazas, pues que por lo menos en la mañana estemos coordinados, que la comunicación sea clara y que sepamos que si en algún momento ocurre alguna situación, pues debemos dirigirnos a este punto
¿sí? Y allí pues ya se revisará cuál fue el impacto, si hay alguna persona que falte, pues los brigadistas tendrán que ir a hacer la respectiva búsqueda. Y bueno, ya son procedimientos específicos que en el transcurso de los meses vamos a ir abordando para cada una de las amenazas. Por el momento les agradezco su atención, que Dios les bendiga y espero su participación en el simulacro. Feliz día.